La historia nos dice que el 12 de febrero de 1541, don Pedro de Valdivia llegó por el norte con un grupo de valientes y esforzados expedicionarios y llegó a este valle despoblado, absolutamente desierto, donde con mucho esfuerzo fundó Santiago de la Nueva Extremadura, Santiago de Chile, nuestra actual capital. Pero al parecer a don Pedro se le olvidó contarnos un par de cosas que hoy vamos a conocer y que te van a sorprender. Rubén, estamos en la cima del Cerro Santa Lucía, estamos viendo Santiago, pero estamos en diciembre de 1540. Este valle está tranquilo, corre el río Mapocho, pero por el norte viene una expedición española al mando de Pedro de Valdivia. Correcto. Cuando ingresan al valle, ¿qué es lo que realmente se encuentran? Porque hasta ahora nos dicen que no había nada, que era un peladero. ¿Qué es lo que encuentra Pedro de Valdivia cuando ingresa a Santiago, a este valle? ¿Cómo se llamaba este valle? No, el valle se llamaba Mapocho. Mapocho. Mapocho, ese es el nombre originario. Pedro Valdivia viene utilizando un camino, que es el famoso camino del Inca. Llegó a la Chimba, primero, no cruzó el río Mapocho, se quedó en el lado norte. ¿En Recoleta? Se quedó en Recoleta, en ese sector. ¿Qué es lo que él ve? ¿Qué hay acá? Chacras. Chacras. Ve un valle agrícolamente muy potente, ve acequias que estaban construidas ya y que habían incorporado una extensa superficie a la agricultura del maíz. El paisaje estaba teñido de color amarillo. Pedro de Valdivia, cuando llegó al Valle del Mapocho, no encontró un peladero, un lugar despoblado. De hecho, encontró un lugar habitado con distintas construcciones, también con una urbanización, uno podría usar ese término, ya que el valle está con acequias, con campos de cultivo, que eso no es un trabajo menor. La mayor cantidad de población estaba situada al norte del Valle del Mapocho y al lado sur del Mapocho había un pequeño asentamiento, pero de una enorme importancia porque era un centro administrativo y ceremonial de la autoridad o del representante inca en esta zona, que a la llegada de Pedro Valdivia se llamaba Quilicanta. O sea, sí, Quilicanta, de hecho Quilicanta recibe a Pedro Valdivia y lo alimentó. Los incas, originarios de Cusco, fueron un enorme imperio que dominó extensas áreas de países sudamericanos como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador e incluso Colombia por el norte. Y su periodo de mayor expansión coincidió justamente con la llegada de los españoles. Pero al ver las construcciones, las líneas y trazados urbanos, las acequias, el diseño de los plantíos agrícolas, los españoles, por supuesto, decidieron apropiárselo y utilizarlo en su beneficio. Este sector es especialmente importante porque es la cabecera del Valle Central. Si uno recuerda lo que estudia de geografía, están todos los valles transversales del norte chico y el Valle del Mapocho es el primer valle que se extiende hacia el sur y que uno puede llegar desde este valle hasta Puerto Montt, hasta el canal de Chacao. Por lo tanto, la salida y entrada natural a ese mundo del llano longitudinal de 1000 kilómetros era el Valle del Mapocho. Esta era una pasada, un corredor natural. Y a tierras muy ricas. Sí, de las más fértiles que hay en la tierra y que sostenía una población de más de 1 millón de personas. O sea, hay acuerdo en los primeros españoles que llegan ahí en que está densamente poblada, hablan de 1 millón y hasta 2 millones de habitantes. Los incas tenían un tremendo sentido geográfico y estratégico. Santiago es un valle que tiene 2 entradas, la Angostura de norte y la Angostura de Paine por el sur. Es decir, es un valle fortaleza
que tiene dos entradas muy fáciles de defender, militarmente hablando. Los incas, muy inteligentemente, se establecen en este lugar para luego abrirse hacia el sur, hacia esos 1000 kilómetros de valles muy fértiles, con 1 millón de habitantes, hasta Puerto Montt. Lo que no está claro es si Pedro de Valdivia sabía de la existencia de este asentamiento, o si se sorprendió al encontrarlo. El punto es que toda esa información sobre el hallazgo fue omitida en sus mensajes a la corona. ¿Y dónde queda entonces esa historia de un Pedro de Valdivia besado que llega a un valle inhóspito con donde no habita nadie y construye una ciudad sobre un peladero? No es así, ¿no? No, nosotros creemos que hay demasiada evidencia histórica y arqueológica que demuestra otra cosa. Ahora, ¿por qué él informó a...? Bueno, hay razones, porque cuando escribe las famosas cartas al rey, prácticamente le cuenta que aquí había re poco y tuvo que hacerlo todo de cero, a partir de cero. Pero yo creo que eso lo escribió él como para deslumbrar un poco al rey y para obtener beneficios. Al margen de la importancia estratégica del lugar, las investigaciones arqueológicas demuestran que el trazado urbano y su localización tenían una fuerte carga mágica y simbólica para la cosmovisión inca. Efectivamente creemos que esto fue una huaca, un cerro sagrado, por el carácter especial de la roca que había aquí, y justo esto obliga al río Mapocho a dividirse en dos brazos. Claro, un brazo era el Mapocho actual y otro es la Alameda. La Alameda. Y entonces, casualmente, este centro administrativo de Quilicanta, o este asentamiento de Quilicanta, está entre medio de estos dos brazos y como al pie de este cerro que sería sagrado. Esa conformación de cerro sagrado más dos brazos de río se repite en muchos centros administrativos a lo largo del Tahuantinsuyo, partiendo por el Cusco. Santiago es una ciudad espejo de Cusco. Espejo de Cusco. Y hay muchos centros administrativos incaicos que tienen esa formación. O sea, hay una geografía sagrada también. De todas maneras, el primer rayo de luz que sale al amanecer, pasa por esta cumbre donde estamos, el primer rayo se proyecta en la Plaza de Armas. ¿En serio? ¿Es tal cual? Sí. El primer rayo de sol del solsticio de invierno pasa por el Santa Lucía y golpea la Plaza de Armas. Sí. Entonces hay una conjunción de elementos de carácter más bien simbólico, que lo que pensamos nosotros que hicieron a Quilicanta elegir ese lugar, que no era muy apto para vivir, porque sufría permanentes inundaciones. Era mal lugar para vivir, pero era muy bueno desde el punto de vista de la conjunción de elementos simbólicos. Y nosotros creemos que por ese motivo se eligió el lugar. Ese rayo de sol del que habla Raúl Stever ocurre en un día preciso de nuestro año. Se trata del 21 de junio, cuando es el Inti Raymi, o el Huetri Pantu Mapuche, ni más ni menos que nuestro verdadero año nuevo para el hemisferio sur. El momento en que el sol comienza nuevamente su recorrido vital. Y es desde un cerro preciso en que ese día sale el sol, proyecta su rayo a través del Cerro Santa Lucía y cae en ese punto mágico que es nuestra Plaza de Armas. Ese cerro es el Cerro El Plomo, y un hallazgo maravilloso producido a mediados del siglo XX confirmaría que para los incas este valle era un valle sagrado, muy importante y cargado de símbolos ancestrales. Se trataba del cuerpo de un niño depositado en un adoratorio en la cima del Cerro El Plomo. Al parecer, un gesto mágico relacionado con las lluvias y la protección del valle. Pero esa será otra historia. Una hipótesis es que la Plaza de Armas actual corresponde a un espacio ocupado por la población indígena. Pasaba el camino del Inca por el costado de la plaza, habían distintas estructuras por el lado poniente, que es donde está la catedral, por el lado norte, donde está el Museo Histórico y el Correo, como queda registrado por las investigaciones del Archivo Nacional, que indican que esos fueron los primeros lugares construidos. Eso hace llevar a pensar que habían construcciones previas y que la plaza, el espacio de la Plaza de Armas española,
se superpuso a una cancha, a un espacio ceremonial incaico. Este es un lugar relevante no solo para el periodo histórico post-hispano-chileno, sino también prehispánico. ¿Qué es lo que encontró precisamente en este lugar? Bueno, estrictamente hablando, no excavé la plaza, otros han excavado la plaza. Excavé el museo histórico que está a mis espaldas, aquí, el patio principal. Excavé el patio Los Naranjos, que está lateral a la Catedral Metropolitana. Bueno, aquí hay un relleno que tiene que ver un poco con el piso actual. Y después aparece un primer muro. Es un muro que recorre linealmente o longitudinalmente toda la trinchera que hemos hecho. Continúa hacia allá y se extiende. Ahora, bajo ese muro y acercándonos a los 2,70 metros de profundidad, aparecen fragmentos incaicos. Pero no en un estrato puro incaico, sino mezclado con restos coloniales tempranos. Y eso tiene un poco que ver con el proceso de formación del sitio, que se mezclaron las cosas europeas. Los europeos que llegan aquí hacen huertos, hacen jardines, aran, hacen excavaciones para sacar arcilla y poder hacer adobe, después rellenan esas excavaciones con basura y todo se movió y se revolvió. Por lo tanto, aquí encontramos bastante material incaico, del periodo incaico, pero no en estratos puros. Finalmente, la idea de un Pedro de Valdivia llegando a un sitio baldío y despoblado y fundando una ciudad desde cero es completamente falsa. El Valle del Mapocho ya era un importante centro administrativo y un lugar de gran valor simbólico y astronómico para la cultura inca. Esta ciudad, tu ciudad, ya existía.